Dios Padre nos ha conocido previamente y por tanto me conoce infinitamente mejor de lo que yo me conozco, porque Dios se ha levantado mucho más temprano que yo y ha amanecido antes que mis padres. Sabemos, dice San Pablo a los Romanos 8, 28 y siguientes, sobre todo 29 y 30, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio, conforme a su decreto, al decreto de su voluntad. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Esto es lo que repetimos en el cántico de San Pablo a los colosenses el miércoles en vísperas, lo que cantaremos esta tarde. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo, porque el Padre nos ha diseñado, nos ha dibujado en Él. A los que de antemano conoció, repito el versículo, Romanos 8, 29, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. O sea, primer paso, la precognición, el previo conocimiento. La inteligencia divina en Dios es benevolencia. Cuando nosotros entendemos algo, no quiere decir que por el mero hecho de entender eso lo amemos. Pero Dios entiende amando. En Dios el entender se confunde, se identifica con el amar. Y Dios me ve en su mente divina eternamente y al verme me ama. Por lo tanto, de esa precognición se pasa a la predestinación. Y el siguiente versículo, Romanos 8:30, dice: a los que predestinó, a esos también los llamó. Primero me ha conocido, segundo me ha destinado en la persona de Cristo y me ha llamado ¿a qué? A ser su Hijo. A ser su Hijo. Es lo que estamos viendo en este versículo 5 del capítulo 1 de los Efesios. Nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es la ordenación a un fin determinado y la preparación de medios aptos para ese fin. Así nos ha predestinado Dios, ordenándonos a un fin determinado y dándonos los medios aptos para que lleguemos a ese fin. ¿Cuál es ese
soñado. Ahora lo vamos a ver más despacio, para que seamos santos e inmaculados en su presencia por la caridad. Así pues, primero la precognición, segundo la predestinación y tercero la vocación. A los que predestinó, los llamó. Esa vocación en Dios se traduce en elección. Dios nos ha querido suyos y por tanto nos ha llamado para que seamos suyos. Y a los que llamó los justificó. O sea, siendo nosotros hijos de ira, Él nos hizo hijos de gracia. Habiéndonos nosotros por el pecado excluido de su plan de salvación, Él nos justificó. Nos dijo: quédate tranquilo, que pongo tus cuentas a cero, no tienes deudas conmigo, yo reparo todo. Nos ha justificado, siendo nosotros injustos. Y a los que justificó, los glorificó. ¿Por qué nos ha glorificado si nosotros todavía no estamos en la gloria? Pues miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. No es que nos ha bendecido en los cielos porque Él está en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Que nos haya bendecido en los cielos quiere decir que la bendición de Dios nos coloca ya en el cielo, aunque sigamos viviendo en esta tierra. Que Dios nos haya bendecido en los cielos quiere decir que, como dice el Papa León XIII en su encíclica Divinum Illud Munus, la participación que de Dios tendremos en el cielo difiere de la que tenemos ahora en nuestro estado de viadores en la tierra, solo en grado, pero no en esencia. Esencialmente es la misma, la comunión con Dios que podemos tener en esta tierra. ¿Por qué? Porque la gracia santificante nos injerta en la vida divina. Y entonces nuestra vida se convierte en un cielo en la tierra. ¿Por qué un monasterio tiene que ser un cielo? Porque haya un ambiente de eso, de mucha caridad, lo cual tiene que estar precedido de una gran educación humana, de mucho orden, de mucha puntualidad, de mucho trabajo, de mucha abnegación y sobre todo envuelto todo ello en mucho silencio. Pero un monasterio, por lo que tiene más bien que ser un cielo, es porque cada alma de las monjas que están allí es un pequeño cielo y todas juntas hacen de ese convento un gran cielo. Porque Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los cielos en Cristo. Fíjese que distinto a nuestra traducción que decimos: Él nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Bueno, ni son bienes, porque son bendiciones, que es más que bienes. Y espirituales y celestiales, al final, ¿cuál es la diferencia? Yo cuando rezo eso me suena un poco raro. No, lo que dice San Pablo es: con toda bendición espiritual en los cielos. Por tanto, Dios nos está ya trasladando al cielo, o mejor dicho, está anticipándonos el cielo. Todo esto es para explicar la última palabra del versículo 30, Romanos 8:30. A los que conoció de antemano los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó.
los bendijo en el cielo. ¿Y para qué nos ha predestinado y para qué nos ha amado de antemano? Porque lo grande no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos entregó a su Hijo como oblación y víctima de suave olor. ¿Para qué nos ha elegido, predestinado y amado? Y aquí viene la gran exclamación de este cántico, de este himno cristológico. Ut semus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate. Que es un latín que lo entiende cualquiera. Para que seamos santos e inmaculados en su presencia en la caridad. No me gusta tampoco la palabra irreprochable, con que lo traduce el breviario español. Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Irreprochable puede ser un estudiante, puede ser alguien que ha hecho un trabajo irreprochable, que no se le puede reprochar nada, pero inmaculado es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque hacernos inmaculados solo lo puede hacer Dios. ¿En qué sentido? En que Dios es el único que puede hacer cosas imposibles. ¿Y qué es algo imposible? Que donde hubo pecado, que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Miren, inmaculada como tal, solo ha habido una persona en la historia, que es la Santísima Virgen. Porque jamás la rozó el pecado para nada. Los demás somos todos maculados, que significa manchados. Mácula es una mancha. ¿Cómo Dios entonces puede hacer, siendo yo pecador, pecador me concibió mi madre? Decimos en el Miserere, es que yo cuando vine a la existencia ya vine como pecador. ¿Y entonces qué hace Dios? Que eso sea como si nunca hubiera existido. Y de una persona absolutamente manchada, sucia, estropeada como yo, hace a alguien inmaculado. ¿Por qué? Por la caridad, que como dice San Pedro en su carta, cubre la multitud de los pecados. La caridad cubre la multitud de los pecados. Cuando hay caridad, todo el mal desaparece. Al final de su vida, en varios discursos, repitió Juan Pablo II esta frase latina de 3 palabras: omnia vincit amor. Todo lo vence el amor. El amor puede con todo. Omnia vincit amor. Dios nos ha llamado a ser santos e inmaculados. ¿No está esto en contra del Salmo 142, el versículo 2? Era una frase que la tenía Santa Teresa al principio de su vida religiosa, cuando era monja en el convento de la Encarnación. La tenía escrita encima de su puerta, para que cada vez que salía de la celda la leyera. Y es esta frase: non intres in judicio cum servo tuo, Domine. Que nosotros ahora la traducimos así: no llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Más bien lo que dice el Salmo es:
no entres en juicio con tu siervo, porque ningún viviente estará justificado en tu presencia. Nadie puede ser ni justo ni justificado ante él. Y sin embargo viene San Pablo y dice, a los que llamó, los justificó. ¿Por qué? Porque hay otro salmo, que ahora no me acuerdo cuál es, después le daré la cita si puedo buscarla, que me parece que es el 118, el salmo de la ley de Dios, que lo rezamos en las horas menores. Y ese salmo tiene un versículo fantástico, que tampoco sé cómo lo traduce, pero yo rezo el breviario en latín y sé cómo se dice en latín. Dice: Judicia Domini vera, justificata in se me tipsa. Muy difícil de traducir. La primera parte dice: Judicia Domini vera, los juicios del Señor son verdaderos. Justificata in se me tipsa, justificados en sí mismos. Miren, cualquier juicio que hace una criatura tiene que justificarlo con otros argumentos. Oiga, ¿tú por qué dices esto? ¿Tú por qué juzgas eso así? Pues mira, porque tengo estos datos, tengo estos indicios, tengo estos conocimientos. Ah, bueno, pues me convence, pues sí, es un juicio aceptado, pues sí. Pero Dios, los juicios de Dios, ¿en qué se apoyan? En la misma autoridad de Dios. Tienen justificación intrínseca, no necesitan apoyarse en nada más. Los juicios de Dios se justifican por sí mismos. Y entonces esto es una preciosidad, una realidad inmensamente consoladora. ¿Por qué me justifica Dios a mí? Si no hay hombre vivo que pueda ser justificado en su presencia. Ningún hombre vivo es inocente frente a ti. ¿Por qué me justifica Dios a mí? Porque le da la gana. Oiga, señor juez, que usted no tiene argumentos ninguno para declarar inocente a este reo. Usted tiene que condenarlo. Eso en cualquier juicio humano, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros nos ponemos ante Dios, no hay argumentos que nos libren, porque somos pecadores de pies a cabeza. Y Dios dice, te justifico, te hago justo, porque me da la gana. Judicia Domini vera, justificata in se me tipsa. Y te transformo mirándote a través de mi Hijo. Claro, esto no es incondicional, ¿eh? Como hoy se presenta, la misericordia de Dios es para todo el mundo. Mucho cuidado, para todo el mundo que la quiera recibir. El perdón de Dios es absolutamente para todos los que lo pidan. Si no se pide, Dios nos ha hecho libres. No hagamos de la misericordia de Dios un salvoconducto barato para que cada uno haga lo que le dé la gana y al final todo el mundo se salva. Dios nos justifica porque le da la gana a Él cuando nosotros entramos en la órbita de Cristo y nos dejamos mirar por Cristo. Por tanto, eso de que seamos santos e inmaculados en presencia de Dios por el amor, no está en contra del Salmo 142. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Y Dios nos dirá, pues sí, te llamo a juicio, pero a un juicio de amor y de salvación. Si tú aceptas como juez a mi Hijo, el del corazón misericordioso, Jesucristo, tu Rey, tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, tu amigo, tu juez misericordioso. Dice San Jerónimo
Que San Pablo no dice, nos eligió cuando éramos santos e inmaculados, sino que nos eligió cuando no lo éramos para que lo seamos. Esa es la elección divina. La de criaturas tan desgraciadas como nosotros, para hacernos santos e inmaculados. Somos elegidos para la santidad. Dice San Juan Crisóstomo, es Él quien nos hace santos, pero somos nosotros los que debemos permanecer santos. No abandonarnos. Hace poco me preguntaba una persona, ¿qué es la paz? ¿En qué consiste la paz? Y yo le decía, pues hay dos clases de paz, la verdadera y la falsa. La verdadera de quien vive en Dios, de quien hace su voluntad. Y la otra que la llama Santa Teresa en un librito muy pequeño que escribió comentando el Cantar de los Cantares, que falsa paz, de la que Santa Teresa habla en ese libro. ¿Cuál es esa paz engañosa? La de las almas que se han aposentado en su tibieza, en su mediocridad, que no luchan, que ya no les duele no tener contento a Dios, y entonces viven en una paz que es la paz de los cementerios, la paz de un enfermo que está en coma y está tan en paz. Cuidado con esa paz. No hagamos las paces con nuestra atonía, con nuestra languidez, con nuestra medianía espiritual. Dios nos hizo santos, pero yo debo permanecer santo. Lo dice San Agustín. Deus, qui creavit te sine te, non salvavit te sine te. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por tanto, no dice San Pablo, repitamos con San Jerónimo, porque es importante este pensamiento, no dice, nos eligió cuando éramos santos e inmaculados, sino que nos eligió para que seamos santos e inmaculados. Que seamos santos e inmaculados en su presencia. Esta es una expresión judía que significa que todo lo que no existe ante Dios no existe, que solo es verdadero lo que está en presencia de Dios. Y esto tiene que darme mucha paz, porque como hemos oído muchas veces, pero después no lo vivimos, yo soy lo que soy ante Dios. No soy lo que piensen de mí los demás o lo que piense yo mismo. No, soy lo que soy ante Dios. Que seamos santos e inmaculados no ante la comunidad, no ante la iglesia, no ante mi propia conciencia, que también, porque si lo soy ante Dios, lo seré ante los demás. Porque lo que es ante Dios es la verdad, y esa verdad resplandece ante los demás. Pero lo importante es desear y trabajar por ser santos ante Dios. Miremos a la Inmaculada, patrona de la Orden Franciscana, y pidámosle ser un poquito, aunque sea de lejos, como ella, santos e inmaculados en presencia de Dios por el amor.